Señor me los bendiga, amados hermanos. Les habla Carlos Cruz, pastor de la Iglesia de Cristo, obra de Sonsonate, de los ministerios sobre el final de los tiempos. Gracias, Padre, que nos tienes aquí, listos para recibir la bendición de tu santa palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias o escuchar con atención lo que nos dice en Josué del 1 al 3. Josué del 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de vuestros pies os he dado, tal como dije a Moisés. Dios Padre, que estás en gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que quites todo estorbo que pueda darse en el transcurso de esta prédica. Espíritu Santo, reposa en cada uno de nosotros, en los oyentes, para que pueda ser una semilla implantada en su corazón. Y para mí, dame la gracia, Padre, para poder dar esta bendición con denuedo, para poder dar este mensaje en una forma comprensible para tus oyentes. Que el Espíritu Santo more en cada uno de nosotros, queridos hermanos. Aquí la palabra del Señor nos narra algo. Moisés sacó al pueblo de Egipto y le prometió, hizo una promesa de darles la tierra prometida. Pero sabemos que Moisés, por cosas que hizo en una forma que no le agradó a Dios, no le permitió entrar a la tierra prometida, sino que lo llevó a un monte y ahí nada más le permitió que viera la promesa que le había hecho a sus hijos. Había un siervo de Moisés que se llamaba Josué. Y este Josué no se despegaba de la tienda. Siempre estuvo a la par de Moisés en el propósito. Y cuando murió Moisés, el Señor, aunque ya había dado órdenes a Moisés de que lo ungiera, pero aquí el Señor le habla directamente a Josué y le dice que él es el responsable de guiar a su pueblo a través de esa tierra que tienen que conquistar. Imagínense a Josué, después de andar tanto tiempo con Moisés, después de haber visto todas las cosas sobrenaturales que Dios hizo, él se ha de haber sentido un poco, tal vez, preocupado. No, me explico, el Señor pone esto en mis manos, pero ¿podré hacer yo lo que hizo Moisés? Que de Moisés tenía una mano poderosa, Dios le hablaba, pero hoy le está hablando a Josué. Pero en su mente ha de haber habido tantas dudas o pensamientos
que ¿cómo voy a igualar yo a mi maestro? Y quizás, y no es que quizás el Señor, viendo los pensamientos que estaban en él, así como le pasó a Gedeón, que dudó hasta cierto punto cuando iba a combatir a sus enemigos. Él quizás, no sé qué pensaba, pero el Señor, como lee los pensamientos de cada uno, le dijo en el 6, sé fuerte y sé valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Sé fuerte y valiente. Como quien dice, no tengas miedo. Y es que en la mente de Josué, de haber venido aquella experiencia sobrenatural cuando Moisés abrió el mar para que el pueblo pasara. Eso es algo sobrenatural, algo que no se puede hasta cierto punto comprender si no se tiene una mente sacerdotal y con la convicción de que para Dios no hay nada imposible. Vio también cuando hizo brotar agua de la roca. Estuvo también cuando les proveyó de carne al pueblo. Y ha de haber dicho, ¿seré yo capaz de hacer eso? Pero el Señor ya lo había elegido. Y en el 7 le dice, solamente sé fuerte y muy valiente. Solamente eso. Aquí le dice, le repite, solamente cuídate de cumplir toda la ley de Moisés. Solamente sé valiente y cuida de cumplir con mis mandamientos, con mis ordenanzas y decretos, estatutos que Dios le dio a Moisés. Solamente eso. Pero quizás todavía Moisés se sentía un poco. Y en el 9 le dice, ¿no te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Las promesas Dios las cumple, a menos de que uno se salga del propósito. Ahí puede hacer cambio. Pero le recalca que Él va a estar con él, que Dios no lo va a dejar. No tengas miedo ni temas. Y es que lo sobrenatural cuesta comprender. Pero Josué hizo lo que el Señor le dijo. Y por eso tuvo éxito. Lo sobrenatural es cuando en la tierra se da algo nunca visto o imposible para la mente humana. Pero hay cosas que existen dentro del reino de Dios que son sobrenaturales. Y cuando esa esfera espiritual baja a la esfera terrenal, se dan cosas sobrenaturales. Vamos a ver un ejemplo. Siempre he pensado que con los ejemplos uno aprende, porque no se olvida.
Lucas 5, vamos a abrir nuestras Biblias, en Lucas 5. Lucas 5. Dice 4 y 6. 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echar vuestras redes para pescar. Rema hacia lo más profundo y echa las redes. Y echa las redes. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche. Imagínense, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo pides, echaré las redes. En la bastardía dice: por tu palabra echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Allí estaba Pedro, y nos lo narra la palabra, que estuvieron pescando toda la noche. No agarraron nada. Señor, yo soy pescador, tengo experiencia en esto. Ha de haber pensado, él no le dijo nada al Señor Jesús. Conozco los lugares. Es que los pescadores saben lugares, hermanos. Yo recuerdo en cierta ocasión de que muchos estaban pescando pero no agarraban nada. Y pasó uno que conocía la zona y solo llegó, como decimos en buen salvadoreño, solo a traer. Pedro era pescador y sabía. Pero había pasado toda la noche y no habían agarrado nada. Pero le dice: pero porque tú lo pides, echaré la red. Por tu palabra echaré la red. Hizo caso a la palabra de Dios. Y tuvo esa bendición sobrenatural. La pregunta es: ¿hacemos caso a la palabra de Dios o no? Esta es la palabra de Dios. Todo está aquí. Las salidas a nuestras situaciones y problemas están aquí. Pero hacemos caso a la palabra de Dios, porque si no lo hacemos, la bendición no llega. ¿Qué tal si Pedro dice: todas las noches, pero por tu palabra hizo caso? El asunto es hacer caso a la palabra de Dios. Y cuando hacemos caso a la palabra de Dios, significa que la llevamos a la práctica. Y cuando la llevamos a la práctica, Dios nos bendice. La palabra nos dice que no hay que ser solo oidores, sino hacedores de la palabra. Si a veces la bendición no nos llega, es porque dudamos. El problema del ser humano está en
en esa disyuntiva, ¿creo o no creo? ¿Creo o no creo? ¿Lo hago o no lo hago? Esa es la lucha. Desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Por qué está esa duda? Porque el enemigo se encarga de eso, de meter duda, y a veces no creemos lo suficiente como para llamar aquello que no es como que sí es. La palabra lo dice, llamar las cosas que no son como si fueran. Pero ahí está esa duda. La clave es obedecer a la palabra de Dios. Juan 11:40. Juan 11:40. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí este pasaje se refiere a la muerte de Lázaro. El Señor amaba a Lázaro y a sus hermanos, pero llega un momento en que Lázaro cae enfermo y mandan a llamar al Señor Jesús, y Él les dice que ya va a ir, pero se queda 2 días. Cualquiera diría, quizás no le importa, porque bien tranquilo se quedó. Y hasta los discípulos le preguntan a Él, y Él les dice, no se preocupen, Él solo duerme. Pero a los 4 días llegó, y ahí estaba Marta y María. Y Marta y María le dicen ciertas cosas al Señor Jesús, las dos. Le dicen que si Él hubiera estado ahí, Él no hubiera muerto. Eso se los dicen las dos. Si tú hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no hubiera muerto. Pero hay una respuesta que es la que les he indicado, que es 11:40, que le dice el Señor: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. No te dije que si crees vas a ver la gloria de Dios. Y ellos sí creían, porque le dijeron, si tú hubieras estado acá. Como que se necesitaban de la presencia física de Él. Ya hemos estado viendo en las prédicas anteriores que no es necesario para Jesús el estar presente para hacer un milagro. Pero Él llegó y le dijo Jesús que quitara la piedra. Y viene Marta y le dice, Señor, ya hiede. Hace 4 días que murió. 4 días. Ya hiede. Y ahí es donde le dice, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Y aquí se da lo que ustedes ya conocen. El Señor en el 43 dice, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Lázaro,
emitió una palabra, una voz que le dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitó por la palabra. Las palabras mías, dice el Señor, son espíritu y son vida. Mis palabras son espíritus, no se ven, y son vida. Yo estoy hablando en este momento. Ustedes no ven las palabras, pero es espíritu. Y si ustedes tienen presto el oído para oír, esa palabra tiene un gran efecto en los cristianos. Obedece a la palabra, obedece a la palabra de Dios y Él te bendecirá. La palabra. Y te va a bendecir en una forma sobrenatural. Estamos hablando de sobrenaturalidad. Los peces de repente, de una forma sobrenatural, salieron y llenaron las dos barcas. Revivir a alguien que ya hiede es algo sobrenatural. Vamos a ver otra sobrenaturalidad. El Señor provee en forma sobrenatural. Y cuando se habla de provisión, no es solamente lo que se ve, la comida. No es solamente lo que se ve, que un cuerpo se levante, sino que esa provisión sobrenatural se da en cada uno de nosotros como bendición espiritual. En momentos de tribulación, de aflicción, Dios te fortalece, pero esa fortaleza no se ve, se siente. En momentos de tribulación hay paz en tu corazón, pero esa paz no se ve, se siente cuando está la presencia de Dios. Veamos otro ejemplo. Primera de Reyes 17, 15 y 16. Primera de Reyes. Son ejemplos bien conocidos y pareciera que la doctrina repite las palabras de Dios. Pero sí es necesario. Mientras más uno las oye, más seguridad da. Mientras uno más la pronuncia, más seguridad da. ¿Tú sabes cuánto es 9 por 9? Estoy seguro que sí. Si yo les dijera un premio al que diga 6 por 6, me contestan rápido. ¿Por qué? ¿Cuántos años hace que tú aprendiste la tabla? ¿Y cómo la aprendiste? Repitiendo. Y lo que tú agarraste por repetición no se te olvida. ¿Pues no te acordás cuando 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15 y de repente el profesor o la mamá, venga hijo, repítame la tabla. 5 por 4, 25. No, repítalo. Repita otra vez en voz alta. Y hasta hoy estoy seguro que a ustedes no se les ha olvidado. De tanto oír, las cosas se quedan. De tanto oír los ejemplos,
se quedan. Aquí vemos y nos relata cuando Elías va a Sarepta y el Señor, dice la palabra, que ya preparó a una viuda. Tiempo de sequía. Tiempo de sequía. Y lo primero que le pide Elías a la viuda es un vaso de agua. Cualquiera diría, le está pidiendo lo que no hay. Pues sí, para nosotros, pero para Dios no hay nada imposible. Y le dice acá en los versos 15 y 16, 15 y 16, 14, 13, vamos a ir para atrás para el contexto. Entonces Elías le dijo, no temas, acordémonos a Josué, no temas. En el 14, porque así dice el Señor, palabra del Señor, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Porque así dice el Señor. Entonces, oigan, ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías. Y ella, él y la casa de ella comieron por muchos días. Provisión sobrenatural. Al principio le dijo, solo tengo un poco de harina, un poco de aceite. Soy tan pobre que yo creo que es lo último que voy a comer con mi hijo. Y nos vamos a morir. Está bien, le dijo Elías. Está bien. Pero primero hazme una pequeña torta para mí. Pero primero hazme una pequeña torta para mí. Cualquiera diría, ven y este desconocido. No, si primero mi hijo. Pero no, ya el Señor había preparado el corazón de esa viuda. Sabe de que Dios en estos momentos está probando a la iglesia. Y prueba a la iglesia para prepararla. Dios nos prepara. El que estemos confinados hoy por la pandemia es para que nosotros recapacitemos de que Dios es Dios y que solamente Él puede quitar esto. De ahí nadie más. Pero nos está preparando para que reflexionemos en Él, en nuestras casas. Porque es necesario, así como el Señor Jesús a Elías, hay ejemplos en la Biblia que lo lleva a lugares solitarios para que recapaciten, pero como nosotros por nuestros propios medios no somos capaces de eso, nos aísla a la fuerza para que estemos recapacitando y meditando en su palabra. Son estos momentos de reflexión, son estos momentos de recapacitación, son estos momentos en que nos damos cuenta que para con las cosas de Dios nosotros no podemos hacer nada. Cuando hay un juicio de Dios, nosotros no podemos hacer nada, excepto Él. Y en la palabra dice que nos va a guardar de la prueba. Lo dice en Apocalipsis.
Pero, siempre hay un pero en tu nombre lo echaré. Siempre hay un pero. Es para aquellos que perseveran en su palabra. Para los que perseveran en su palabra. Pero el ejemplo más claro de provisión sobrenatural la podemos ver en Mateo 17, del 24 en adelante. Dice la palabra del Señor. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto de 2 dracmas y dijeron: ¿no paga vuestro maestro las 2 dracmas? Cuando leemos estos versículos, por lo menos yo aprendí algo. Siempre hay algo que aprender. Y desde que leí este capítulo, en mi mente está Capernaum. Como que fue uno de los escenarios, no es que como que fue uno de los escenarios donde el Señor Jesús desarrolló su gran poder. Su gran poder sobrenatural. Resucitó muertos, hubo sanidades. Bueno. Además de eso, aprendí también de que en el templo habían cobradores de impuestos, porque en mi conocimiento, en mi saber, pensé que solo los romanos cobraban impuestos, porque eran súbditos del Imperio Romano. Pero aquí me doy cuenta que había otros cobradores de impuestos. Pero la bastardía nos dice que eran impuestos para sostener el templo. Los hebreos contribuían para sostener el templo. Y en el templo, ¿a qué se va? A adorar a Dios, a honrar a Dios. ¿Y cómo se honra a Dios? ¿Cómo se honra a Dios? Presentándose al altar. Y cuando uno se presenta al altar, debe de llevar algo. Porque la palabra dice: nadie se acerca a mí con las manos vacías. Así como esta palabrita se las dijo a los hebreos cuando los sacó de Egipto. Fue una promesa. No los había sacado todavía, pero ya él les había hecho una promesa. No van a salir de Egipto con las manos vacías. Voy a derramar gracia ante los egipcios. Pídanle oro, plata y vestidos y se los van a dar. Ya les había hecho esta promesa y la cumplió. Aquí el Señor dice: nadie se acercará a mí con las manos vacías. Y la palabra del Señor nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Usted llega al templo, al altar, a ofrecerle algo. Hay algo tan misterioso en las ofrendas
que el Señor mismo dice en su palabra: probadme en esto, probadme, probadme. Pero hacemos conforme a la palabra de Dios y cada quien, porque aquel que hace conforme a la palabra del Señor, Él los bendice. Conforme a la palabra de Él, no conforme a la palabra del que va a ofrecer algo. Porque la palabra dice: traed todo, el diezmo. Pero los hermanos obedecen a cada quien. Pero el que obedece, la bendición de Dios va a dar hasta que sobreabunde. Hasta que sobreabunde. ¿No paga vuestro maestro las 2 dracmas? Y Pedro le dice: sí. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó. La bastardía dice: anticipó lo que Pedro le iba a decir. Pedro le iba a decir al Señor Jesús: maestro, ahí me salió el cobrador y me preguntó que si tú pagabas el impuesto. Pero el Señor ya sabía, antes de que se lo dijera. Él le dice lo que le iba a decir. El Señor ya conoce. Y le dice, ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Si supieran estos que yo soy el Hijo de Dios, y como Hijo de Dios estoy exento de eso. Pero el Señor Jesús no se los iba a decir, los iba a escandalizar, como Él mismo lo dice. Y es más, para los judíos en ese tiempo, declararse hijo de Dios era algo profano, era algo blasfemo. Y es capaz que le dicen que es un blasfemo y lo apedrean. Para que no se escandalicen, le dice en el 26, Pedro le dice: de los extraños. Jesús les dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga. Y cuando le abran la boca, hallarás un estáter. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Vete al mar, le dice. Tira el anzuelo. Y al primer pescado que el primero, ahí le vas a encontrar un estáter. Y aquí la Biblia nos dice que es un estáter. Es una moneda equivalente a 4 dracmas. O sea, que lo necesario para pagar el impuesto de Jesús y el de Pedro. Tira el anzuelo y el primer pez, una provisión sobrenatural, porque iba a ser lo primero que agarrara Pedro. Lo primero iba a ser para honrar al Señor. Lo primero de toda bendición que te va a llegar, porque aquí dice que es el primer pez, quiere decir que van a venir otros peces, otras bendiciones. Pero si tú del primer pez se lo das para honrar al Señor en el templo,
en el templo. Van a venir más peces, van a venir más bendiciones, pero lo primero de cada bendición que te llegue va a ser para el Señor. Pero tiró el anzuelo. Si tú quieres una bendición de Dios, la enseñanza de esta prédica, ¿qué estás haciendo para honrar al Señor? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué anzuelo le estás tirando para que Él ponga en ese anzuelo la bendición que tú esperas? Para honrar. En 1 Samuel 2:30, para ir terminando. 1 Samuel 2:30. Aquí habla de Elí y de sus hijos. Elí era sacerdote, pero los hijos de Elí hacían cosas tan desagradables para Dios. El pueblo se daba cuenta y llegaban donde Elí y le daban la queja. Y Elí ya estaba viejo. Elí ya estaba viejo. Y él no reprendió, aunque la palabra que dice Elí reprende a sus hijos, Elí no los reprende, no les dice nada. Porque esto no es una reprensión. Cuando les dice, ¿por qué haces estas cosas? Las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo. ¿Por qué las haces? Es una reprensión. Una pregunta que le están haciendo. Y ustedes saben la historia. Elí compartió de lo que los hijos hacían. Comían de lo mejor. A tal grado que Elí, cuando murió, dice que estaba rechonchón, gordo. Pues sí participaba de las comilonas que se daban sus hijos y respetando la costumbre de Dios. Y en el 29 le dice, para terminar, ¿por qué pisoteas mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Honras a tus hijos más. ¿Sabe, hermano, que a veces duele decirlo? Pero en nuestro corazón están más nuestros hijos que Dios. Ignorando que si ese puesto lo ocupara nuestro Dios, el que están ocupando nuestros hijos, Él se encargaría de la protección de nuestros hijos. Que si el hijo no quiere ir a la iglesia, pues no voy, porque mi hijo no quiere. Que si mi esposa no quiere ir, yo no voy. ¿Y quién es la cabeza de la casa? ¿Quién manda? Que se quede si no quieren ir. Si la esposa no quiere ir, que se quede. Pero tú no dejes de ir, porque ahí es donde tú vas a orar por ellos y el Señor se va a encargar. Si tú pones en práctica, Él te va a bendecir, haciendo renacer en tu hija, en tu esposa, ese deseo de ir a la iglesia. Porque en el 30 nos dice, yo honraré a los que me honran, y a los que me menosprecian serán tenidos en poco.
Menospreciar es no darle el valor a la palabra de Dios. Es menospreciar. Y cuando nosotros hacemos de un lado la palabra de Dios, Él también se hace de un lado. Dice acá, serán tenidos en poco, yo también los voy a menospreciar. La palabra de Dios no se menosprecia. La palabra de Dios se cumple porque está llena de promesas. Pero las promesas de Dios están siempre condicionadas. La mayor parte de las promesas de Dios están condicionadas a la obediencia. Están condicionadas a la obediencia, al cumplimiento de la palabra que Dios nos da a través de la vida. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Que el Espíritu Santo esté siempre en nosotros, guiándonos para hacer lo que a Dios le agrada. Y cuando hacemos lo que a Dios le agrada, nunca vamos a estar solos. El miedo y el temor van a desaparecer, porque Él está con nosotros y nos protege. En el nombre de nuestro Señor Jesús, yo los bendigo y que la paz que Dios dejó esté en cada uno de vosotros. Amén, Señor, y amén.